Ok, ese es Module 3. Module 3. Y tenemos 3 sucursal del gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? There's 3 branches to the government in the United States. Those 3 branches are the executive, legislative, and judicial. Executivo, legislativo, I think, I don't know, y judicial. We'll talk about the executive first. Vamos a hablar de la I can't say this word, ejecutivo primera. Ese rama, el jefe está el presidente, right? Y los Estados Unidos tenían muchos presidentes en la pasada. Muchos presidentes buenos, ¿verdad? En la pasada. Y ese presidente que está sentado en el silla ahora está en el 45. The president has many responsibilities. El presidente tiene muchas responsabilidades. He is the commander-in-chief of the military. Él es el jefe de la militar. He can sign a bill into law. Él puede poner a firmar, y ese es una ley. He can also not sign the bill into law. He represents the United States to many countries. Él es un representativo de los Estados Unidos a los otros países. And he's in charge of many departments in the executive branch. Él es el jefe de los muchos departamentos en este drama. And the branches are called the cabinets. Each of these are the bosses of a different department of government. Estos son el jefe de muchos otros departamentos del gobierno. Son secretaries, se llaman secretaries. This is the president's cabinet. They advise the president. Está Obama aquí, right? The advisors help him make decisions. They are in charge of different departments. There's a Department of Education, Department of Transportation. There's many departments. Aquí está una lista de los secretaries cuando Obama está el presidente. Y tú puedes ver que hay muchos, ¿ya? Una secretaria de Energy, I don't know how to say that either. Transportación, Housing, Urban Development, Health, de salud de la gente, Labor, de los trabajadores, Commerce, las cosas para vender, los veterans, Homeland Security, bla, 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 bla. Hay muchísimos, right? Department de la Interior, están los parques del Federal Government, Agricultura, Dinero, Treasury. Hay muchos. Y el segundo curso que vamos a hablar es la legislativa. The legislative branch of the government. The legislative branch is also called Congress. Se llama Congress también. The Congress hace las leyes. Todas las leyes son del Congress. Y también el Congress has the power to spend the money. El dinero es del Congress. Y Congress can declare war. The Congress pueden war. There are 2 parts to Congress. Hay 2 partes de Congress. Hay Senate and House of Representatives. Y ese es el capital. Y el Senate está en un lado. The House of Representatives está en otro lado. Okay? Son muy diferentes. The Senate, hay 100 personas en the Senate. Cada estado tiene 2 senators in the Senate. There's 100 porque hay 50 estados, tenemos 100 senators, ¿verdad? Hay 2 senators cada estado, pero los 2 tienen responsabilidad del estado interno, los 2. ¿Okay? Entonces, se representó todo el gente del estado.
¿verdad? Si el estado está grande, con mucha gente, tiene 2 senators. Si el estado está chico, con menos gente, tiene 2 senators. Está lo mismo. Los senators tienen el trabajo por 6 años. Y necesitamos votar, to vote them in. And the other part, del otro lado, está the House of Representatives. The House. Se llama la casa, the House. 435 personas en the House. Cada estado tiene unas o más personas, dependientemente de cuántas personas son en el estado. Si tienes muchas personas, tienes muchos representativos, ¿verdad? Si no tienes muchas personas, tienes menos representativos. Por ejemplo, aquí está Minnesota. ¿Dónde vivimos nosotros? Estamos como aquí, right? Está en el distrito 1, in the 1st district. Our congressperson se llama Jim Hagedorn. There are 10 districts in Minnesota. Minnesota tiene 10 representativos in the Congress. California tiene como 47, ¿verdad? Y Wyoming, en otro estado, tal vez tiene 1, maybe 2. Tenemos 10 aquí en Minnesota. Y la tercera sucursal es la judicial. Tenemos executive, legislative, judicial. The judicial branch is equal. Está iguales por el legislative y el executive. It is also called the court system. El sistema de corte. Okay. They review the laws, leer las leyes, y hablar de las leyes, y a veces dile que no está buena ley, it's not a good law, right? Hay distritos por los Estados Unidos del Federal Courts, de los cortes de federal. Okay, ese es un distrito 9. Está grande, ¿huh? Y mira, distrito 3 está chica. Y 2 y 1. No sé por qué esos son tan chicas y esos son tan grandes. Huh. Muy curioso. Pero nosotros vivimos en el distrito 8. Entonces si tiene problemas con los... quién sabe quién. Si necesita ir a corte, es por el District 8. And if District 8 can't solve your problems, si el distrito no pueden resolver el problema, then it goes up to the Supreme Court, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay 9 personas en the Supreme Court. Y hay una persona que es el Chief Justice. Y él o él. ¿Quién sabe? Tal vez es él, ¿huh? Está más viejo ahora. I think it's him. Okay. They serve for life. Está por toda la vida. Este trabajo es por toda la vida. Okay, or hasta when they retire, when they get old. What they say goes. Y eso es todo.